La tracción delantera nació de la sencillez y la economía. Sin embargo, escribió capítulos bastante inesperados en el mundo de los rallies. Coches más ligeros, masa concentrada sobre el eje delantero y una respuesta instantánea al volante. Y podría decirse que también un desafío constante: gestionar el subviraje y el par motor con total precisión. En los años 90, mientras las grandes marcas ya apostaban todo al 4x4, los compactos de tracción delantera ganaron terreno demostrando algo muy crucial: que en los tramos revirados y de asfalto estrecho, la agilidad y la relación peso-potencia podían opacar la superioridad técnica de las 4 ruedas motrices. Y la evolución no fue solo de potencia, sino de entendimiento, esa es la palabra. Motores atmosféricos altamente trabajados, carrocerías ensanchadas, chasis afinados con geometrías específicas que controlaban la transferencia de pesos. En resumidas cuentas, una tracción delantera bien puesta podía vencer por trazado, donde entraban en juego muchos más factores decisivos, no solo la tracción. Y eso se tradujo en palmarés, desde campeonatos nacionales dominados hasta victorias que descolocaron a favoritos mucho más potentes en pruebas del más alto nivel. Hoy, en la era Rally 4, la tracción delantera sigue siendo la plataforma formativa por excelencia. Tecnología moderna, electrónica contenida, entre comillas, y bloques turbocompactos que exigen técnica pura. ¿Cómo estáis, mi gente? Bienvenidos, poneros cómodos, ya sabéis, porque hoy toca un vídeo potente. Vamos a analizar 5 vehículos que marcaron cada uno de ellos su época, desde los Grupo N de los 90 hasta los Rally 4 actuales. Voy a hacer un ranking y estos son, bajo mi punto de vista, los 5 mejores coches de rally de la historia con tracción delantera. Recordad que si queréis apoyar el canal y acceder a material que no comparto en ningún otro sitio, podéis uniros a mi Patreon. Así ayudaréis a que el canal pueda continuar, pueda seguir creando contenido, y allí encontraréis fichas técnicas, anuarios, manuales, láminas, información mucho más rara, mucho menos conocida, con imágenes inéditas de mi colección de libros, etc. Todo exclusivo y que está solo disponible en Patreon. Y si lo preferís, también podéis haceros miembros del canal, que eso cuesta tan solo €1 al mes, y con el botón de hype y un simple like, también ayudáis muchísimo a que este proyecto pueda sobrevivir. Sabemos que hay coches pequeños que enseñan lecciones gigantes, y el Peugeot 106 es uno de ellos, sin duda. A mediados de los 90, cuando el Grupo N era la escuela obligada del rally, el 106 emerge como la herramienta perfecta para aprender a ganar con cabeza y con manos, no con caballos, que es muy diferente. Tenemos una historia oficial que comienza con una homologación temprana, porque la versión XSI quedó registrada en marzo de 1992 en las listas oficiales de la FIA. En 1994, la variante Rally ya recibe su ficha complementaria de Grupo N, y más adelante, en 1999, el S16 cerró el capítulo competitivo de la gama 106. 3 fichas, 3 filosofías, desde la accesibilidad del XSI, pasando por la agilidad extrema del Rally, hasta extraerle el máximo a un motor de 1.6 litros aspirado, como hicieron con el S16. Bueno, aquí técnicamente estamos hablando de economía mecánica usada con inteligencia. El XSI con un motor de 1.4 litros, el Rally con el compacto TU2J2 de 1.3 y el S16 con el TU5 de 1.6, elevado en este caso a la máxima potencia, y el par sin sacrificar la ligereza, que era su ventaja más decisiva. Su masa, en el orden de marcha, se movía por debajo de la tonelada. Cifras reales de prensa especializada lo colocan en torno a los 840 kilos, según versión, porque el S16 sí que es verdad que en concreto sobrepasaba los 900 kilos. Con todo, esto era una relación peso-potencia que convertía cada curva en una oportunidad. En competición, el 106 no aspiró, obviamente, a coronas mundiales, pero sí a forjar talentos y a dominar categorías nacionales. Copas monomarca, clases de Grupo N, victorias de clase en los rallies de Francia, de España o de Italia, daba igual. Pilotos nacionales del desafío Peugeot, con nombres como Jaime Azcona, lo utilizaron para ganar experiencia y sumar podios que impulsaron carreras completas. No era el coche más rápido de la especial, como os digo, es evidente, pero a veces sí que era el más divertido y el que más espectáculo daba en concreto, y sobre todo el que realmente enseñaba algo más valioso: a pilotar con precisión. ¿Por qué era tan peligroso en tramos revirados el 106? Pues porque su baza no era la potencia absoluta, sino la entrega y la respuesta.
Chasis corto, transferencia de pesos inmediata, dirección viva y unos frenos delanteros que permitían entradas agresivas sin perder la compostura. Con el pedal a fondo, el 106 exigía precisión. Admitía el desliz controlado y corregir, conservar inercia en una cadena de curvas. Y al salir, permitía aprovechar cada caballo con pulso firme. En manos expertas, podía seguir el ritmo de coches con 40 caballos más en zonas técnicas, sin problema. Así que, en nuestro primer contendiente tenemos una personalidad clara, fiable, dócil cuando le tocaba, pero con carácter cuando se le llevaba al límite. Un coche escuela que en manos hábiles, como os digo, se convertía en un arma muy sutil. Y si el 106 enseñó las bases top del Grupo N, con su filosofía de ligereza y precisión, también hay un tracción delantera moderno que llevaría sus principios al siglo XXI, pero con la tecnología turbo y un motor diminuto. Saltamos al presente. La normativa Rally 4, introducida por la FIA, es la respuesta moderna a la necesidad de una base de formación accesible, pero a la vez de alto rendimiento. El coche que ha definido esta categoría para mí es el Ford Fiesta Rally 4, desarrollado por el especialista británico M Sport, muy nombrado en esta casa, por cierto, y últimamente más. Bueno, esta máquina es la culminación de la filosofía de tracción adaptada a la era del downsizing y la turboalimentación. La pieza más diferencial del Fiesta Rally 4 es su motor, el EcoBoost de 1 litro. Sí, un tricilíndrico, tal cual. Pero es que esta no es una unidad de serie cualquiera, sino que M Sport lo transforma para la competición, partiendo obviamente del bloque original de aluminio, el cual ya le hace heredar de primeras una notable ligereza al conjunto. Luego, el rendimiento puro proviene de la sobrealimentación y de la electrónica. En este caso va equipado con un turbocompresor Garrett específico y con la brida de 30 mm que impone el reglamento Rally 4. Este motor se gestiona mediante una centralita de competición como las de Life Racing o las de Cosworth, dependiendo de la evolución. Y esta configuración permite al motor entregar 210 caballos de potencia. Pero ojo, lo verdaderamente importante para el pilotaje de esta mecánica es su curva de par, plana y accesible, que en este caso supera con creces, por ejemplo, el par de los ya veteranos S1600 aspirados. Y además facilita la gestión de la tracción, que es de lo que principalmente hemos venido a hablar. Dicho esto, la categoría Rally 4 exige una gran estandarización de componentes, garantizando, como os digo, la paridad. M Sport desarrolla un kit de carrocería y de suspensiones idénticos para todos los chasis homologados. Tenemos también una caja de cambio secuencial de 5 marchas y como pieza fundamental de tracción delantera de competición, el diferencial autoblocante de discos de tipo mecánico. Este diferencial es la interfaz entre el piloto y el asfalto y exige una finura extrema con el pedal derecho, tanto para optimizar la salida de curva como para no dañar los neumáticos. El peso mínimo de homologación FIA para el Fiesta Rally 4 se ajustó en 2021, elevándose de 1.030 kilos a 1.080. Este es el dato técnico que demuestra la estandarización y la lucha por la paridad peso-potencia, que es constante. Así que, amigos míos, el Fiesta Rally 4 no es solo competitivo en campeonatos nacionales e internacionales, sino que directamente es una herramienta que enseña a la nueva generación el control del par motor de un turbo y la gestión de la tracción con un diferencial de alta precisión. Pero para seguir reviviendo la gloria de los tracción delantera de verdad, ahora debemos retroceder a la era dorada del Grupo A, donde precisamente un compacto con llantas doradas hizo vibrar a toda una generación. En la explosiva era del Grupo A, cuando los coches de rally eran verdaderos gladiadores del asfalto, el Renault Clio Williams irrumpió como una joya de precisión y de agilidad. Fue homologado por la FIA en 1993 y como un compacto deportivo que era, naturalmente, se convirtió en un referente de esta categoría. Bajo el capó, el Clio Williams albergaba el motor F7R 2 litros de 16 válvulas, una evolución directa del F7P. Bueno, era un bloque de 4 cilindros en línea que entregaba aproximadamente en Grupo A 200 caballos. Su arquitectura de doble árbol y la inyección multipunto garantizaban una respuesta lineal y eficiente, y la caja de cambios manual de 5 marchas, fijaros, completaba un conjunto mecánico muy sencillo, pero con una resolución, una conducción directa y muy emocionante. Teníamos un peso en torno a los 960 kilos, lo que combinado con sus 200 caballos le otorgaba una relación peso-potencia excepcional para su época. Su suspensión, desarrollada en colaboración con Mater, y su chasis reforzado proporcionaban una estabilidad y una agilidad sobresalientes en los tramos más exigentes. Es un coche que en competición dejó
una huella imborrable. Es que esto es irrefutable. Gian Raniotti obviamente fue el hombre más ligado y más representativo en torno a los Clio Rally de todos. Pero aquí, en el grupo A, la figura clave de los Williams es Serge Jordan, que ganó el Campeonato de Francia de 2 ruedas motrices de 1993 y del 94. Y en España también se mostró competitivo. Oriol Gómez y Marc Martí conquistaron el Campeonato de España de Rallys de Asfalto del 94, con 6 victorias. Podemos decir que dentro del grupo A, el Clio Williams se ganó la reputación de ser el tracción delantera más equilibrado de su tiempo, o de los más equilibrados. Su motor F7R, que ofrecía una respuesta más llena y lineal que, por ejemplo, el 2 litros 16 válvulas del 306 S16 o del propio Golf GTI 16 válvulas, junto a su peso, que era inferior a la tonelada, le daba una agilidad que los compactos más grandes no podían igualar. En este caso, en tramos de montaña o de asfalto roto, el Williams podía marcar parciales cercanos a los de los 4x4 oficiales, algo que Raniotti demostró en el Tour de Corse y en otros rallies. Y aquí, una vez más, Renault nos demostró que humildad y eficacia podían convivir en un vehículo del Grupo A. Pocos años después, en los despachos de la FIA, ya se estaba gestando una controvertida revolución. Los S1600 que se implantaban de forma precipitada y arbitraria. Con el cambio de milenio, la FIA trazó una nueva línea, el Super 1600. Tenemos ahora una categoría que se convertiría en el nuevo campo de pruebas, el crisol donde se forjarían los futuros pilotos del WRC. Aquí se imponía la fiabilidad, la ligereza y los motores aspirados de 1.6 litros como escuela. Y si hubo una máquina que aquí encarnó la filosofía de la precisión salvaje, fue el Fiat Punto Abarth S1600. Su motor fue una auténtica declaración de principios por parte de Abarth. Fijaros, partieron del bloque de la familia B, el Patrola Serra de 1.8 litros y 16 válvulas, equipado en el punto HGT. Abarth lo optimizó reduciendo su cilindrada exacta para adaptarse al reglamento S1600, consiguiendo aún así entregar unos feroces 215 caballos de potencia. Pero la clave no era solo la potencia, sino la altísima compresión y el régimen de giro. La optimización de la culata y de los árboles de levas permitían que este 1.6 aspirado se acercase hasta un límite cercano a las 9.000 revoluciones por minuto, un rango de trabajo que exigía, como sabéis, una finura mecánica absoluta. La gestión electrónica avanzada a cargo de Magneti Marelli era fundamental para mantener este motor en ese estrecho y explosivo rango de par útil, y esto obligaba a los pilotos a una coordinación de manos y pies innegociable. El punto, con un peso mínimo reglamentario de unos 920 kilos, ofrecía una agilidad superior a la de sus rivales más largos. La transferencia en concreto de esa rabiosa potencia al eje delantero era crítica, porque Fiat confió en especialistas de transmisión equipando cajas de cambio secuenciales de 6 marchas, tanto X-Track como Hewland. Pero ojo al dato, ojo aquí, porque el verdadero as en la manga, la pieza de ingeniería que marcaba la diferencia en la tracción, era el diferencial autovolcante de discos de alta fricción. Este sistema mecánico equipado en el punto permitía a los pilotos ser extremadamente agresivos a la entrada de las curvas. ¿Cómo lo hacían? Pues utilizando la transferencia de masas para lanzar, entre comillas, el coche y confiar en que el propio diferencial mordiera sin piedad en la salida, convirtiendo cada curva en un trampolín. Dicho esto, el punto S1600 fue la montura dominante en el campeonato junior del WRC en sus primeros años. Fue el vehículo que enseñó a toda una generación de pilotos el valor de la precisión. En Italia, concretamente bajo la dirección de Abarth, se convirtió en una leyenda con pilotos como Paolo Andreucci, que explotó la fiabilidad y el equilibrio del coche para dominar los tramos nacionales. Bueno, acabamos de ver el ejemplo perfecto de cómo un reglamento de baja potencia, entre comillas, puede generar una alta escuela de rendimiento y de pilotaje. Pero justo por detrás de esta categoría, de esta época, habían estado los Kit Car, los reyes de la tracción delantera, los colosos, el plato fuerte, los que demostraron de verdad que un compacto de tracción podía ser tan salvaje como cualquier 4x4. Los S1600 fueron los revulsivos, pero el Kit Car fue la explosión previa. A finales de los 90, la FIA abrió la puerta a una clase que se convirtió en el azote del asfalto, una categoría donde el dinero y la ingeniería se concentraron en un solo eje. Si hubo una máquina que encarnó esta locura, fue el Citroën Sara Kit Car. Desarrollado por un equipo bajo la batuta de Guy Frecklin, este vehículo fue un golpe de estado técnico.
aunque no era su propósito original, demostró que una tracción delantera, con la reglamentación correcta, se podía devorar a los teóricos intocables World Rally Car de tracción total. Y esto no es ficción. Bajo su carrocería espectacularmente ensanchada se escondía el bloque XU10J4 RS, un motor de fundición que fue exprimido hasta el extremo. Hablamos concretamente de una mecánica aspirada de 2 litros que declaraba unos feroces 285 caballos. Pero la clave no fue la potencia absoluta, sino la forma en la que se entregaba. La inyección Magneti-Marelli y el sistema de admisión por válvulas de mariposa individuales permitían a este motor subir de vueltas con una rabia inaudita, alcanzando el pico de potencia máxima en la línea de las 9000 revoluciones por minuto. Vale, hemos visto la base mecánica, pero hay que decir que el milagro residía también en el chasis. La reglamentación Kit Car permitía una suspensión sofisticadísima, así que Citroën Sport diseñó un tren delantero con unos brazos de suspensión tan anchos que maximizaban el agarre lateral en cada curva. Combinado con unos amortiguadores regulables de alta tecnología como Öhlins, este vehículo tenía una capacidad de tracción y una estabilidad en el tren delantero que desafiaba la física de la propia tracción. Luego, pesando 960 kilos, que era el mínimo reglamentario, esta máquina obviamente era más ligera que sus rivales 4x4. Así que, con cerca de los 300 caballos sobre un asfalto seco, la relación peso-potencia le convertía en un auténtico misil. El Sahara Kit Car no fue solo un campeón nacional. Dejó una huella indeleble en la historia del WRC, la máxima categoría. El Rally de Costa Brava de 1999 fue la prueba de fuego. Uras, que pilotó uno de estos chasis, Sahara Kit Car, en la primera jornada ya lideraba la clasificación general. Luego tuvo que retirarse, pero Philippe Bugalski heredó el liderato y se llevó la victoria absoluta. La primera victoria en la historia del WRC para Citroën y para un Kit Car. Lo hizo compitiendo y superando a rivales de la talla de Tommy Mäkinen, Carlos Sainz y Didier Lauriol en sus propios WRC. Pero Bugalski no se detuvo ahí y repitió la gesta en la siguiente cita de asfalto, el mítico Tour de Corse, sellando un doblete histórico que confirmaba el dominio Kit Car. Bueno, el Sahara Kit Car fue, por tanto, el culmen de la ingeniería de tracción delantera en los coches de rally. Un vehículo que demostró que el reglamento a veces puede crear monstruos que obligan a los grandes fabricantes a replantearse sus multimillonarias inversiones tecnológicas. Y es que su éxito fue tal que, indirectamente, aceleró la desaparición de la categoría. Bueno, mi gente, fijaros, hoy hemos viajado desde la robustez espartana del Peugeot 106, el Grupo N, hasta la locura técnica del Sahara Kit Car, que reescribió un reglamento. Fijaros qué presencia han tenido, ¿verdad?, los vehículos franceses en los rallies, siempre. Es curioso. Hoy hemos visto 5 coches, 5 categorías, 3 décadas de dominio. Lo que hemos visto no es una limitación de la tracción, sino un testimonio de la brillantez de la ingeniería y también, ojo, de la maestría que exige el pilotaje sobre un solo eje. Y estos coches nos recuerdan, una vez más, que en esta categoría la verdadera épica se escribe con equilibrio, ligereza y la habilidad de los pilotos. No todo es dinero ni todo es tecnología. Muy importante, repito, para que nadie se sienta ofendido ni nada por el estilo, porque siempre que hago vídeos de rally, no sé por qué, salen haters, siempre. Este es un vídeo creado por mí y por tanto está enfocado y elaborado bajo mi propio criterio y mi propia perspectiva, mis propios argumentos, ¿no? Habrá cientos, miles de personas que opinen que el mejor Kit Car fue el 306 o que el mejor S1600 fue el Puma, etc. Pero bueno, esta es mi visión y esta es mi opinión argumentada. Ahora sí, me encantaría escucharos, como siempre, leeros a todos, si estáis de acuerdo conmigo, si añadiríais otro a la lista, si cambiaríais uno por otro, etc. Ya sabéis, el debate siempre es bueno, siempre que sea sano y con respeto como nos caracteriza en esta comunidad. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Ya sabéis, un like me ayuda muchísimo, el botón de hype aún más, así que muchísimas gracias por cada detalle y nos vemos como siempre a las 21:00. Un abrazo.